Ok, buenos días. Vamos a intentar hacer una grabación y compartir un tema que he estado preparando, que he estado estudiando y que es de mucha importancia en estos días. Y es referente a la segunda venida de Cristo. Yo creo que a todos pues nos debe de importar, más que interesar, importar uh, acerca de esto, porque pues ya es innegable las cosas que están presentando y las cosas que se van a venir. Entonces el tema de la segunda venida de Cristo pues es la doctrina de mayor importancia de todo creyente en Él. Si tú eres creyente en Jesucristo, le has entregado tu vida, que pues esto es de mucha importancia como doctrina. Y si no le has entregado tu vida a Cristo, o sea, de igual manera, es de suma importancia porque le creas o no, le recibas o no, te va a perjudicar o te va a bendecir. ¿Ok? Entonces algo muy importante en estos tiempos. La venida de Cristo es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Esto significa que una vez cada 25 versículos que es mencionada. Entonces, por eso le dan mucha importancia, porque esto es parte del corazón del Evangelio. Entonces, la importancia de su venida, siempre el apóstol Pablo lo trajo en sus enseñanzas y en su mensaje a las iglesias. Y hay una iglesia en Colosa que le escribe esta carta en el capítulo 3, versos 23 y 24 de Colosenses, donde les dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces el apóstol Pablo habla de cómo hacer las cosas, pero el cómo hacer las cosas está indicando por a quién servimos y por lo que nos van a dar. La palabra recompensa. Esta palabra recompensa es simplemente una palabra de griego que trata de decirnos una compensación, un galardón, una retribución. ¿Okay? Entonces la importancia de saber, conocer acerca de la venida de Cristo es por razón de que recibiremos del Señor compensación, galardón y retribución en las cosas que hacemos. Entonces Pablo lo dice referente al cómo hacemos las cosas. Entonces él dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces habla de toda labor, todo trabajo, que todas las cosas que nosotros realicemos, pero no solamente habla de dentro de una iglesia o de un círculo religioso al juntarnos o al congregarnos, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. Es una actitud, porque cuando Cristo venga, el Señor Jesucristo dijo que dos estarán en el campo. Habló también acerca de dos estarán en un molino. Habló también acerca de dos estarán en una misma casa durmiendo. Entonces, la venida de Cristo puede ser en la cocina, en el trabajo, en tu carro, donde sea, donde quiera que te encuentre o te sorprenda la venida de Cristo. Entonces, por lo tanto, es en todas las cosas, todos los aspectos de la vida. Dice: todo lo que hagáis, ¿ok? Todo. Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, habla de todo tipo de labor, trabajo, todas las cosas que realicemos. Entonces, esto nos da un pensamiento. Cuando perdemos la realidad de la venida de Cristo, la manera de cómo hacemos las cosas se nos hace de menor importancia. Hay muchas personas que ya perdieron esta realidad, la realidad de la venida de Cristo. Por lo tanto, no les interesa, no les importa cómo hacer las cosas, no se cuidan de ello. O sea, su actitud, su manera de hacer las cosas, cómo se comportan en casa, cómo se comportan en su matrimonio, cómo se comportan con sus hijos o de los hijos a los padres, cómo nos comportamos en nuestros
patrones, digámoslo, en nuestro próximo dependiente en el trabajo, sea supervisor, ah, gerente o aún el mismo dueño de una empresa. Entonces a veces no nos importa el cómo nos comportamos delante de nada ni de nadie, porque hemos perdido esta realidad. Entonces tenemos que volver, ¿okay?, a hacer conciencia, ¿okay?, a abrir nuestro corazón para saber, o sea, las cosas que estamos haciendo, o sea, es sabiendo de la venida de Cristo para que tengamos conciencia en cómo las hacemos. Ahora, en Mateo 24, cuando el Señor empieza a enseñar acerca de todas las cosas que han de suceder de su venida, Mateo 24, verso 48 al 51, Él termina con un ejemplo y dice así: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, o espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el encabezado de toda esta enseñanza del capítulo 24 de Mateo, el encabezado de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es referente a la venida del Hijo del Hombre, a la venida a la venida de Él, de Cristo. Y Él está cerrando con este ejemplo que acabamos de leer. Entonces mucho pueblo de Dios que dice, mi Señor tarda en venir. Eso es lo que decimos, recordando que no lo dice abiertamente, o sea, no lo dice con palabras, ¿okay? No lo declara, ¿okay?, con palabras sonantes, pero sí dice de una manera, ¿okay?, y lo vuelvo a repetir, dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón. La palabra corazón, la palabra cardia del griego, el corazón, bueno, los términos castellanos que conocemos, de ahí viene la palabra cardiólogo, ¿okay?, pero el principal órgano que se refiere en la vida es el corazón, es el principal órgano de la vida física, el corazón. Entonces, esta palabra vino a significar toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. Entonces aquel siervo malo dice en su mente. Entonces ahora entendemos por qué al Señor Jesucristo dice que lo dice en su corazón. ¿Por qué? Porque no lo expresa con palabras. Entonces aquel siervo malo dice en su mente, dice en su moral, dice en su razonamiento, dice en sus emociones, mi Señor tarda en venir. Entonces, con nuestra mente, con nuestra moral, con nuestra lógica, nuestro razonamiento, con nuestras emociones, estamos nosotros diciendo, no importa, mi Señor tarda en venir. No importa cómo trato en mi mente, no importa mi moralidad, no importa es mi razón, mi lógica, mi sentimiento. Mi Señor tarda en venir, o sea, no es de mucha importancia. Entonces lo está diciendo de esa manera. Entonces dicen, quizás usted lo ha escuchado, dicen, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y eso es lo que pasa. Entonces nosotros muchas veces decimos, no, Dios no está. Hemos perdido la noción de su presencia y más que de su presencia, de su venida. Entonces de repente nosotros hacemos muchos descuidos, ¿no? Hacemos muchos descuidos en nuestra manera de pensar, nuestra moral, nuestro razonamiento nos traiciona, nuestras emociones juega con nosotros mismos. Entonces, de repente hay un descuido, un desenfreno en estas cosas porque perdemos la noción de la venida de Cristo. Entonces nos damos cuenta de la importancia entonces de conocer, atender, ¿okay?, acerca de su venida. Dice el verso 50 y 51, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, ¿okay?, y a la hora que no sabe. Entonces hay un día, hay una hora en el cual no lo sabe, ¿okay?, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces es importante nosotros mirar que dice, y lo castigará duramente
y pondrá su parte con los hipócritas. Entonces, hay una parte que era de él. Hay una herencia que se le había dado. Hay algo que él estaba acumulando. Hay algo que a él le pertenecía legalmente. Quizás era su confianza. ¿Ok? Pero aún eso que era de él, aún eso que le habían dado, aún eso, dice que se le va a quitar, lo va a perder. ¿Ok? Y va a poner su parte con los hipócritas. ¿Ok? La palabra hipócrita, bueno, ok, que no la vamos a estudiar ahorita, pero es una forma de vivir de apariencias. ¿Okay? Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hay un lugar, hay una situación donde va a estar, donde será el lloro y crujir de dientes. Y esto es muy interesante, porque esta expresión, ahí será el lloro y el crujir de dientes, se encuentra 7 veces en los evangelios. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, 7 veces, que para diferentes maneras, pero cada una de esas 7 veces es referente a dar cuentas. El primero, bueno, lo acabamos de leer en Mateo, pero en Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa sería la número 2. Número 3, Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:50. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos, se echarán en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30. Y el siervo inútil échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y Lucas 13:28 dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Entonces, en cada una de ellas se refiere a la recompensa que el Señor le dará a cada uno por ser siervo malo, por ser hijos rebeldes, por no ser de los escogidos, cuando mande a sus ángeles y recojan de toda la tierra, por no ser escogidos, por enterrar el talento. ¿Okay? Recuerda que a uno le dieron le dieron 5, ganó otros 5, 2, ganó otros 2 y uno lo enterró. Entonces, por enterrar los talentos. Y dice, por no estar vestidos de bodas. Entonces, en cada una de estas parábolas o ejemplos que el Señor hace, que siempre termina diciendo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero es interesante, si pudiéramos estudiar cada uno de ellos, por ser siervos malos, por ser hijos rebeldes, por no ser de los escogidos, no dar la medida, por enterrar los talentos y por no estar vestido de bodas. Es interesante. ¿Okay? Entonces, los que han sido arrojados fuera, entonces serán reunidos o se reúnen en las tinieblas con lamentos quejumbrosos y con alaridos. Imagínate en un lugar oscuro de tinieblas, donde estés rodeado de gente lamentándose con quejumbrosos y con alaridos. Ahí también ruge la rabia, porque esto de crujir dientes habla de rabia. Entonces también ruge la rabia impotente de que no puedan participar en las fiestas y en el banquete, ¿okay? Al rechinar los dientes, porque eran hijos, deberían haber dado la medida, se les dio el talento, o sea, se les ordenó las cosas, pero no lo hicieron. Entonces ya no pueden participar cuando era suyo. ¿Okay? Dios había tenido misericordia de ellos y ahora resulta que por el descuido, ¿okay? En su venida, ¿okay? Terminaron ahí. Entonces es algo muy doloroso. Entonces debemos de traer un pensamiento aquí. El conocer de la segunda venida de Cristo nos provee la motivación para saber vivir una vida cristiana que agrada a Dios. Entonces, es importante conocer la segunda venida de Cristo, porque esto es una de las grandes motivaciones que hoy necesitamos. Necesitamos una motivación que más allá de nuestro alcance, más allá de lo humano, más allá de lo que alguien nos pueda dar, más allá de lo que alguien nos pueda ministrar. O sea, que cada uno de nosotros como creyentes, como hijos e hijas de Dios,
Hermano, nuestra mayor motivación para comportarnos correctamente, hermano, es la segunda venida de Cristo. Para saber vivir una vida cristiana que le agrade a Dios. El amor fraternal, estamos hablando de vivir en un amor fraternal. Estamos hablando de vivir en santidad. Estamos hablando de vivir en una comunión como iglesia. Estamos hablando de vivir en fidelidad al servir en cualquier área. En pasión por las almas, preocuparnos por alguien. Para esperanza en estos tiempos conflictivos, en estos tiempos de dura situación social. Entonces, para que nosotros podamos vivir adecuadamente en estos tiempos como hijos e hijas de Dios, debe de haber una motivación, porque muchas personas dicen el para qué. ¿Ya para qué? ¿No? Ya no congrego, ya no tengo responsabilidad, ya estoy sin compromiso alguno. Entonces empezamos a perder la motivación para mantener una vida cristiana en momentos difíciles, para seguir teniendo el amor fraternal, para seguir viviendo y guardándonos en santidad, para seguir teniendo la comunión como iglesia, para seguir siendo fieles nosotros en nuestro servicio, nuestra aportación, pasión por las almas, en preocuparnos por alguien más, en que alguien pueda mirarnos y ser testimonio en medio de este tiempo difícil, o sea, hacer esperanza para alguien más. Entonces, la mejor motivación es que sepamos, tengamos conciencia de la segunda venida de Cristo. Ahora, Pablo le escribe a Tito unas palabras muy, muy interesantes referente a esto. Y Pablo le dice en Tito capítulo 2, verso 11 al verso 14, dice, por la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces nosotros somos salvos por gracia. Pero dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este tiempo, en esta temporada sobria, justa y piadosamente. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Interesante, ¿no? Para purificarnos, imagínate, para hacer de sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, Pablo dice, tienes que vivir aguardando la esperanza bienaventurada, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, la palabra que él utiliza, el cómo guardar, el guardando la esperanza bienaventurada, la palabra guardando que utiliza él, es esperar con vistas a una recepción favorable. Se utiliza de cosas futuras en sentido de esperar. Ahora, entonces la pregunta sería nosotros, ¿cómo estamos aguardando o cómo lo recibiremos en su venida para que nos dé nuestra recompensa? Cuando se espera una visita de una persona, yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia de tener algún invitado y con tiempo, ¿no? Te dice, te voy a visitar mañana, voy a ir en la tarde o el fin de semana. Yo creo que todos nosotros nos preparamos. ¿Qué vamos a hacer en comida? Hay que ordenar la casa, limpiar, ¿no? Por lo menos el lugar donde va a estar la recepción. Y todo eso lo hacemos. Imagínate o pensemos cuando se espera la visita de un rey. ¿Okay? Cuando se espera la visita de un rey, todo se limpia, todo se decora, todo flores, alfombra roja, todo se pone en orden y hay una decoración muy especial. Y se pone de tal manera que sea algo digno de lo que vea ese rey. Ahora, nosotros estamos esperando la venida del Rey de Reyes. Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo lo estás aguardando? ¿Cómo estás haciendo algo en tu vida para que Él vea que es digno de ser recibido? Entonces los cristianos somos personas que debemos estar siempre listas para la venida del Rey de Reyes. Entonces, ¿cómo estamos ordenando
nuestra vida. Entonces, en 1 de Juan capítulo 2, verso 28, dice, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Yo creo que cuando a veces nos llegan las visitas de sorpresa, a veces nos llegan las visitas no esperadas, y de repente dice alguien, qué vergüenza, mira cómo me encontraste con estas fachas, cómo me encontraste sin hacer el aseo, mira con todo el tiradero, qué vergüenza, mira todo el montón de trapos sucios y a veces así es como se expresa la gente, ¿no? De qué vergüenza, cómo me encontraste. Y es Juan está diciéndonos acerca de eso, cuando dice permanecer en él. No es simplemente de que yo tengo un lugar donde congregar, yo tengo una iglesia, una creencia, ya lo recibí en mi corazón. No, la palabra permanecer en él tiene mucho más sentido que esto. Dice permanecer en él, es un ordenamiento, que es una forma que él quisiera encontrarte. Es una actitud, es una manera como él quiere sentirse bien al encontrarte. Que dice, para cuando se manifieste, tengamos confianza. Entonces, la confianza de cada uno de nosotros está en cómo nosotros nos comportamos. La confianza está en el fruto que estamos dando, en la manera de vivir que estamos haciendo, en nuestro comportamiento que hacemos con nuestra familia, ahora en nuestra casa. Entonces, eso es lo que nos da confianza. No es la confianza el cuánto sabemos, no es la confianza en la posición que podamos tener o en el nombramiento que nos están dando. No, no, no. La confianza que a ti te da es quién eres tú delante de Dios, tu comportamiento, qué eres en tu corazón. Entonces esa es la confianza, dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Qué triste es de que muchas personas que, híjole, no tengamos, como dicen, la cara, ¿no? Para venir y presentarnos delante de Dios y tengamos que huir, alejarnos avergonzados. No dimos la medida, no permanecimos en él. Ahora, la palabra permanecer en él, para hacer más énfasis, significa quedar, significa permanecer. Se traduce con el verbo de retener. Se traduce con el verbo esperar en. Es la palabra meno, que del griego. Entonces quiere decir que habrá muchas situaciones que nos harán movernos de todo lo que corresponde a él, en posición, en lugar, en tiempo y en estado o en condición. Entonces, hay muchas situaciones que se están y se van a presentar, que te van a mover de estar en él. Una mala actitud, una grosería, un resentimiento, el no perdonar, el odiar. Entonces hay muchas cosas, algún pecado oculto, algún descontrol en nuestro deseo, en nuestra mente, que todo esto nos mueve de estar en él. Entonces, manteniendo nosotros en él, eso es que corresponda de acuerdo a los principios de él, en posición. Él nos ha dado una posición como hijos e hijas de Dios. El lugar, él te ha dado un lugar, como sal de la tierra, como luz del mundo. En tiempo, que él nos ha dado tiempo para nosotros buscarle, para nosotros tener comunión con él. Nos ha dado tiempo. Estado, o sea, hablando de condición, nos ha dado ese tiempo para nuestro estado, nuestra condición, el cómo estamos. Entonces, él te quiere encontrar, o nos quiere encontrar, que en él, en posición, lugar, tiempo y estado o condición. Entonces, podemos recordar nosotros aquí fácilmente, poder entender más claro el ejemplo de las 10 vírgenes. En Mateo 25, 3 al 4 nos habla mucho acerca de esto. Y lo dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces hay dos condiciones, ¿ok? Las 10 eran
esposas, en la similitud de las 10. Ellas esperaban el esposo, o sea, eran escogidas, eran vírgenes, estaban esperando al esposo. Y las 10 tenían posición, las 10 tenían lámparas. ¿Ok? Entonces, en las diferencias de las 10, entonces encontramos la diferencia que solo 5 tomaron aceite para sus lámparas y 5 no. Entonces, las 5 que no lo hicieron las llaman insensatas. Entonces hay mucha iglesia, ¿no? Iglesia somos cada uno de nosotros. Hay mucha iglesia que es insensata, que ha sido insensata. Hay mucha familia, mucho creyente, mucho matrimonio, mucho joven, uh, mucha persona en sí, que hemos sido muy insensatos, muy insensatos. La palabra insensato, la palabra moros del griego, y significa alguien que se aburre. Se nos ha hecho aburrida la vida cristiana. También significa necio. Hemos sido necios. Cuando se nos dicen las cosas, se nos dicen las cosas, se nos dicen las cosas, pero no cambiamos, no cambiamos, no cambiamos. Somos aferrados, somos insensatos. Y habla acerca de una actitud, también esta palabra insensata. Y yo creo que usted y yo le hemos escuchado cuando le decimos o se refieren a alguien, somos cabezadura. Somos cabezaduras, como que no nos entra por más que nos dicen las cosas, somos fatuos, somos ignorantes. Eso es lo que significa la palabra insensatas. Entonces estas 5 vírgenes que no tomaron aceite, o sea, no es que no estuvieran en el lugar correcto, no es que no fueron escogidas, no es que no tuvieron la oportunidad, simplemente son personas con actitudes, ¿okay?, de menosprecio, necias, insensatas, cabezaduras, ¿okay?, ignorantes, que así lo quisieron hacer. Entonces, las lámparas, cuando nos habla de las lámparas nos habla de posición. Y el aceite nos habla de ungimiento. Entonces, antes de la venida de Cristo, habrá muchos en posición, ocupan cargos, ministerios, mas no en ungimiento, mas no ungidos. Sin el aceite, una lámpara solo sirve para adorno. Entonces, muchas veces, suena duro, pero a veces es así. Hay mucho cristiano y aunque no tengan un cargo, algún ministerio, hay mucho cristiano aún con cargo, con ministerio, que solamente está de adorno. Es un adorno, es un número más que venimos y estamos funcionando en algún cargo, o simplemente venimos y nos sentamos y somos un adorno. Eso es lo que sirve una lámpara sin aceite, sin el ungimiento. Entonces, hay una recomendación que Juan en el libro Apocalipsis recibe, ¿okay?, hacia una iglesia. Es la recomendación a la iglesia de Éfeso. Y lo puedes encontrar en Apocalipsis 2:5, donde dice, recuerda, o sea, haz conciencia, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Quitaré tu candelero, lámpara, quitaré tu candelero de su lugar, o sea, posición, si no te hubieras arrepentido. Entonces, no solo no calificaban, sino que dice, perderán su posición. Entonces, muchas veces nosotros nos conformamos, ¿no? Porque ya tenemos posición. Somos hijos de Dios. Somos hijas de Dios. Ya tenemos una posición. Ya soy cristiana. Yo lo recibí en mi corazón. Ya voy a una iglesia. Ya tengo una Biblia. Ya tengo cierto conocimiento. Entonces, nosotros somos colocados en una posición. Pero de repente la posición no te va a calificar si no tienes aceite. En su venida la posición no califica a nadie. ¿Okay? Dios no va a hacer excepción de personas. O sea, los que están en posición sí, los que no, no. No. Porque muchos podemos estar en posición, pero no tener el aceite. ¿Okay? Entonces la iglesia aquí de Éfeso tenía que regresar a las primeras cosas, a las primeras obras, le dice. Tenían que regresar a lo que provocaba el ungimiento, a lo que provocaba tener aceite para sus lámparas.
¿Qué es lo que provoca en ti, en mí, el tener el ungimiento de Dios? ¿Qué es lo que provoca en nosotros tener el aceite para nuestras lámparas? Yo creo que sería una buena pregunta y ahorita es uno de los tiempos que debemos reflexionar. O sea, seguimos leyendo la Biblia, seguimos nutriéndonos, escuchando alguna predicación, o seguimos nosotros escuchando alguna alabanza, o seguimos con nuestra dedicación o del ayuno. O sea, yo no sé, o sea, qué es lo que cada uno de nosotros sabemos que nos lleva al ungimiento, que nos lleva a la preparación, ¿okay?, aceptable delante de Dios, el aceite para nuestras lámparas. Podemos hablar acerca de la búsqueda de la presencia de Dios, o sea, del Espíritu Santo. O sea, nos ha importado que el Espíritu Santo esté ahí en nuestro corazón, porque muchas veces lo hemos ofendido. Ese es el que nos provee la presencia de Dios. Entonces, debemos entender aquí, quiero darte un pensamiento y con esto quiero finalizar y después quiero seguir esta plática o estudio, como usted lo quiera tomar, ¿okay? Porque este tema va a ser un poco largo y van a ser cápsulas, si así lo queremos dar o ver, ¿okay?, para tener la posición, cualquiera que sea, ¿okay?, cualquiera que ésta sea, no nos garantiza la preparación para ser aceptados cuando Cristo venga. ¿Okay? La Biblia dice que a todo aquel que cree en Él, todo aquel que le recibe, Él le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces, eso nos habla de una posición. Entonces, hay mucha persona, mucho congregante, mucha iglesia, que se dicen a sí mismo, o nos decimos a sí mismo, hijos e hijas de Dios. Es una posición que Él nos da, pero no solamente eso nos garantiza el ser recibidos, aceptados cuando Él venga. Ese hijo e hija debe de tener, ¿qué?, el ungimiento del Espíritu Santo en su vida. Entonces, quiero dejarlo aquí, un tema de reflexión, y quiero más adelante continuar, no sé si hoy mismo, martes o mañana, esté dando otro, continuando con este tema, porque quiero hacer un tema un poquito largo, porque quiero darlo por lo menos uno cada día. Entonces, y quiero seguir acerca de esto. Y el siguiente punto va a ser la naturaleza de su venida. Vamos a entender lo que es la naturaleza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos entender este término, segunda venida? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Ok? No sé cómo se vea, si lo pudieran descargar o mirar en su celular o de alguna manera.